Hechos y el capítulo 2, empezando en el versículo 41. El contexto aquí es del sermón de Pedro. Después de que Pedro predicó en el día de Pentecostés, dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda en este tiempo de estudiar su palabra. Padre, te damos gracias que tenemos tu palabra para estudiar. Gracias que no tenemos que inventar la doctrina, sino que tenemos todo escrito, lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos que tú nos des corazones abiertos y dispuestos a recibir corrección y reprensión y confrontación, para que podamos confesar nuestros pecados y pedirte que nos ayudes a cambiar. Le pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En este primer domingo del año 2016, tenemos una buena oportunidad para poder determinar lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas y en nuestra iglesia, por la gracia y el poder de Dios. Yo no quiero poner demasiado énfasis en los propósitos para el nuevo año. Eso es muy común en esos días. Pero honestamente, el principio de un nuevo año es una muy buena oportunidad para reflexionar en las cosas que necesitan cambiar. Hoy vamos a estudiar bíblicamente algunas cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Como dije al principio, hoy cumplimos 4 años como iglesia. 4 años que Dios ha permitido para su gloria y para nuestro bien. Pero necesitamos reflexionar en nuestra iglesia. Necesitamos reflexionar en cómo está, en su crecimiento, en sus fallas, en lo que necesitamos cambiar en este año, juntos, como iglesia local. Entonces, para que podamos pensar así, quiero que empecemos haciéndonos una pregunta. ¿Esta iglesia es una iglesia bíblica? Y más importantemente, ¿cómo puedes saber si esta iglesia es una iglesia bíblica o no? Aquí no es suficiente decir, sí, creo que la es. Sí, pienso que es iglesia bíblica porque el pastor me cae bien, o porque me gusta la predicación, o porque me gustan los cantos. Tenemos que entender bíblicamente cuáles son las características de una iglesia local conforme a lo que Dios quiere. Y aún después de examinarnos, y espero creer que tenemos una iglesia bíblica, podemos hacer más preguntas. ¿Qué podemos hacer en este año para que esta iglesia sea más bíblica? Y algo relacionado. ¿Tú quieres una iglesia más bíblica? ¿Honestamente estás satisfecho con cómo la iglesia está ahora? Esas son buenas preguntas para considerar al principio de un nuevo año. Y también buenas preguntas para considerar en el tiempo del aniversario de la iglesia. Pero también tenemos que ser prácticos. Porque a veces cuando pensamos en la iglesia, pensamos en algo en general. Pensamos en algo no muy tangible. Pero hermanos, la iglesia es nosotros. La iglesia es la gente. Así que si queremos una iglesia bíblica,
Si queremos una iglesia más bíblica, necesitamos personas bíblicas. Es decir, cuando estudiamos de la iglesia, en vez de pensar en todos los demás, piensa en ti mismo. Si eres cristiano, eres parte de la iglesia. Y si quieres una iglesia más bíblica, tú tienes que vivir de manera más bíblica. Cada uno de ustedes, los cristianos de esta iglesia, tiene que cambiar en este año. Yo como pastor, ustedes como congregantes, nosotros somos la iglesia y tenemos que cambiar en este año para que tengamos una iglesia más bíblica. En el pasaje de hoy, en Hechos 2 y el versículo 42, Dios nos ha dado las características de una iglesia bíblica. Una iglesia conforme a sus requisitos, en el ejemplo aquí de la iglesia primitiva. Obviamente, no todo es lo mismo con la iglesia hoy en día como la iglesia hace 2000 años. Cosas se han cambiado. Pero estas 4 descripciones que tenemos en el versículo 42 deberían caracterizar cualquier iglesia local, en cualquier tiempo, en cualquier país. Otra vez el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y tenemos que fijarnos en el verbo que empieza el versículo. Dice que ellos perseveraban. Dice otra traducción, se dedicaban continuamente. Es decir, lo que vamos a estudiar hoy no es necesariamente fácil. Honestamente, hermanos, no es fácil tener una iglesia bíblica. No es fácil crecer como iglesia para ser más y más bíblica cada año en vez de retroceder. No es fácil. Requiere nuestro esfuerzo. Obviamente, es la obra de Dios. Esta iglesia depende de Dios completamente. Dependemos de su poder y su gracia. Pero requiere nuestro esfuerzo. Requiere nuestro trabajo. Por favor, no pienses que esta iglesia va a estar bien si tú no haces nada. No pienses que esta iglesia va a estar bien si no quieres comprometerte a estar con tus hermanos en la lucha. O si no seguimos las características de una iglesia bíblica que vamos a ver en este pasaje. Entonces quiero que desde el principio todos aquí entiendan la importancia de este mensaje. En vez de pensar que estamos bien porque Dios nos ha sostenido por 4 años, necesitamos seguir adelante y esforzarnos aún más en nuestro Dios para tener una iglesia bíblica y más bíblica conforme a las características en este pasaje. Una iglesia bíblica es caracterizada por la doctrina, por la comunión, por los sacramentos y por las oraciones. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver cada descripción. La perseverancia en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es esencial para la vida eterna. Sin la doctrina no hay cristiandad. Sin la doctrina no hay salvación. Sin la doctrina, ninguna iglesia puede reclamar ser iglesia bíblica. Digo eso porque es muy común hoy en día escuchar a personas supuestamente cristianas diciendo, la doctrina no importa. Lo importante es amor y unidad y la doctrina nada más divide. Esto es una mentira, es un engaño. En primer lugar, porque no existe iglesia sin doctrina. A una iglesia que rechaza el término tiene doctrina, porque doctrina simplemente significa lo que creemos de Dios y sus enseñanzas. Y cada iglesia cree algo de Dios y sus enseñanzas, tal vez incorrectamente, pero cada iglesia tiene su doctrina. Y también Cristo mismo enseñó la doctrina. Después del Sermón del Monte, después de esa enseñanza de Cristo a la multitud, dice a Mateo, la multitud, ellos se admiraban de su doctrina. Entonces, cuando una iglesia dice, la doctrina no importa, está diciendo que lo que Cristo enseñó no es importante. ¿Cómo? Es imposible. Entonces, la doctrina es esencial.
Lo que creemos de Dios y sus enseñanzas es importante, tanto hoy en día como fue hace 2000 años en la iglesia primitiva. Pero tal vez la pregunta entonces surge, bueno, la doctrina es importante, pero ¿cuál doctrina? Porque muchas iglesias y personas enseñan diferentes cosas de quién es Dios. ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad que deberíamos seguir? Es una buena pregunta. Porque no queremos ser engañados, no queremos seguir a cualquier hombre y cualquier enseñanza. Necesitamos poder discernir cuál es la doctrina buena. En este versículo vemos la descripción de la doctrina de la iglesia primitiva. ¿Qué dice? Siguieron la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la doctrina que los apóstoles recibieron directamente de Dios. Algunos porque estaban con Cristo mismo en su ministerio terrenal, o como Pablo fue enseñado directamente de Dios cuando estaba en el desierto de Arabia. Entonces, la doctrina de los apóstoles es la Biblia. Es la palabra de Dios escrita que tenemos en nuestras manos. La doctrina de los apóstoles no es tus sentimientos y visiones y emociones que sientes hoy en día. La doctrina de los apóstoles es lo que Cristo nos ha enseñado y lo que Dios nos enseña en su palabra escrita. Nada más. Entonces, ¿tú quieres tener la doctrina de los apóstoles? ¿Tú quieres estar seguro que crees en lo correcto? ¿Quieres saber si esta iglesia local es una iglesia bíblica que sigue doctrina correcta? Entonces lee este libro. Lee la Biblia. Léelo cada día. Compara todo lo que lees en otros libros y todo lo que escuchas de cada predicación y cada programa en internet y cada programa en el radio con la Biblia. Para no ser engañado. Para estar seguro que sigues la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. O tal vez estás aquí y tú dices, pastor, no tengo ninguna idea de lo que estás diciendo. ¿Qué es doctrina? Nunca he escuchado este término. Que tal vez no has estado en la iglesia mucho, tal vez no eres cristiano, tú dices, no entiendo. Pero digo, la doctrina simplemente significa lo que tú crees de Dios y sus enseñanzas. Y tal vez si estás aquí y realmente no conoces nada de Dios, no sabes nada de la Biblia, hoy es el día para empezar, para dejar de ser engañado con tus propios pensamientos o con las opiniones del mundo. Tú tienes que leer la Biblia, conocer a Dios, creer en Él y ser salvo. La doctrina es esencial. La doctrina es la base de todo lo que creemos de Dios y sus enseñanzas. Necesitamos buscar todo eso en su propia palabra. Pero hay más, porque tenemos que entender aquí el contexto de este versículo, ¿verdad? El contexto de esas 4 descripciones que tenemos de la iglesia. El enfoque aquí en este pasaje no es tanto en hacer esas 4 cosas en privado, aunque también tenemos que hacerlo, sino es perseverar en esas cosas juntos como iglesia. ¿Cómo sabemos? El versículo 42 es el versículo que viene después de que Pedro predicó. Dice, Pedro terminó su sermón, 3,000 fueron salvos. El versículo 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. ¿Cómo sabemos? Vemos el versículo 47. El Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Como consecuencia, esos nuevos cristianos, dice, se reunieron juntos. Fíjense muy bien, fueron salvos. Pero después, no era como que cada uno se fue a su casa para tener su propio culto de adoración a Dios. Naturalmente, se reunieron juntos. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Eso vamos a ver más en el siguiente punto de la comunión. Pero por lo menos aquí al principio es esencial entender que todas esas 4 descripciones de la iglesia primitiva, todos esos atributos que queremos aquí, hoy en día, son cosas que tenemos que hacer juntos. Lo vemos en nuestro texto también, versículo 42.
Dice, esos fueron salvos, bautizados, añadidos a la iglesia, y dice que perseveraban. Plural, ¿verdad? Plural, perseveraban juntos en la doctrina, en la comunión, partimiento de pan y en las oraciones. Entonces, cuando aquí queremos aplicar esta primera descripción de una iglesia bíblica a nosotros hoy en día, para que seamos una iglesia más bíblica, no es solamente que estudiar la doctrina individualmente y como familia, aunque sí también deberíamos hacerlo. El énfasis aquí es estudiar la doctrina juntos como iglesia. Así que las reuniones de la iglesia local son importantísimas. Y especialmente nuestras reuniones los domingos, los días de reposo, estos días del Señor. Por supuesto, eso se aplica al culto, a esta hora y media, mientras oramos con buena doctrina y cantamos la buena doctrina y escuchamos predicado la buena doctrina. Este culto es esencial cada domingo. ¿Me escuchan? Cada domingo, si no hay emergencia de salud o algo así. Cada domingo, cada cristiano debe estar en la iglesia en el culto de adoración. Si estás aquí en la ciudad, deberías venir a tu iglesia. Si estás de vacaciones como en estas semanas, no estás de vacaciones de Dios. Busca una iglesia y asiste. Esto es para jóvenes, así como para adultos. Si estás de la ciudad y no puedes estar aquí en esa iglesia, tienes la responsabilidad ante Dios encontrar una iglesia y reunirte para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Punto. Pero eso es mis vacaciones. ¿Y qué? ¿Estás de vacaciones de Dios? Asiste a la iglesia. Me cuesta mucho trabajo cuando personas salen y no están aquí. Y yo sé que están en otra ciudad y no asisten a ninguna iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Pero yo pienso que podemos ver otra aplicación aquí que tal vez será un poquito más fuerte para nosotros. Es obvio que eso se aplica al culto. ¿Qué piensas si aplicamos esto a la escuela dominical? Si eres un cristiano verdadero, deberías querer perseverar en la doctrina de los apóstoles. Deberías tener un deseo verdadero, un anhelo de aprender más y más y más y más y más y más de la palabra cada día. Esta iglesia, en este año nuevo de 2016, necesita más asistencia consistente en la escuela dominical. Es un poquito difícil decir que quieres perseverar juntos en doctrina cuando no te esfuerzas a venir. Bueno, hoy me dio mucho gozo porque casi todos venían. Pero yo sé de 4 años de experiencia que es fácil hacerlo un domingo y muy difícil hacerlo 52 domingos. Tú dices, pastor, la escuela dominical no se encuentra en la Biblia. Por supuesto, claro, obvio. Estoy diciendo, cuando tú tienes la oportunidad de estudiar más de la palabra y no quieres venir, cuando tienes la oportunidad de estudiar juntos, tú dices, no, estoy en mi casa estudiando. Ok, está muy bien. Pero también juntos. Juntos. No quiero ir a un extremo. ¿Okay? A veces hay emergencias, a veces por salud, por familia, no es posible venir cada vez. Entiendo. Ustedes no piensan que soy extremista, espero. Entiendo eso. Pero hermano, hermanas, seamos honestos. No hay emergencias cada domingo. No hay emergencias cada domingo. Perdón, no. De vez en cuando, entiendo. Cada domingo, o 2 veces al mes, o 3 veces al mes, y no. El problema es doble. Tenemos un gran problema de la pereza, primero, y a veces no nos gusta levantarnos más temprano para venir a la clase. Y también creo que aún después de 4 años como iglesia, todavía no entendemos completamente que todo
el domingo es para Dios. No solamente la hora y media que estás en la iglesia. El cuarto mandamiento no dice, santifica la hora y media en el culto de adoración. Ustedes se ríen, pero dice, santifica el día. Entonces, a veces el problema es que tú dices, no tengo tanto que hacer en la mañana, yo no puedo venir. Domingo es para Dios, no para ti. No, tengo que salir así después del servicio porque tengo cosas que hacer para mañana. El día es para Dios. Y si hay diferentes maneras para santificar el día, claro. Debemos ser honestos. Esta oportunidad que tenemos aquí los domingos, de venir temprano para la clase, quedarse para el culto y ahora 2 veces al mes quedarnos para la comunión, son buenas oportunidades para seguir todo eso que vemos aquí. El día entero es para Dios. Eso incluye lo que tú haces antes y después del culto. Entonces ese año necesitamos que más de ustedes vengan. No solamente para el culto, sino también para la clase. Y que vengan con consistencia y a tiempo. Por favor. No por mí, por Dios. Para poder perseverar juntos en la doctrina de los apóstoles. Si tú sientes incómodo cuando digo todo eso, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Todos nosotros necesitamos más convicción del Espíritu Santo en vez de permanecer pensando que todo está bien y nada tiene que cambiar. O tal vez peor, tú no sientes ninguna convicción cuando yo digo esto. Tú piensas que yo soy extremista, yo no entiendo, es que el pastor no entiende cómo es mi vida, cómo es mi familia, cómo es mi trabajo. Pastor, no entiendes. Bueno, lo más probable es que sí entiendo. No soy tan necio como algunos piensan. Pero aún si no entiendo para nada, eso no importa ni en lo más mínimo. Ni en lo más mínimo. Ni en lo más mínimo. El mandamiento de Dios es el mandamiento de Dios, aun si tu vida es difícil. Esta iglesia no puede ser una iglesia correctamente bíblica cuando los cristianos que pertenecen a ella no perseveran en la doctrina juntos. Si no nos gusta reunirnos para dedicarnos continuamente a la doctrina de los apóstoles que está escrita en la palabra de Dios. Entonces no dicen, sí quiero iglesia bíblica. Entonces vente. Vente a estudiar con nosotros. Es parte de tener una iglesia bíblica. Número 2. Podemos ver otro atributo de la iglesia bíblica aquí en nuestro pasaje. La perseverancia en la comunión unos con otros. Entonces parte de lo que caracterizaba la iglesia primitiva era su amor unos con los otros. Su gozo en estar juntos en la comunión de los santos. Otra vez vemos en los versículos 44 y 46 de este capítulo. Dice que estaban juntos, estaban unánimes, reuniéndose cada día. Pues no vivimos en el mismo tipo de ciudad, en la misma cultura. No es posible reunirnos cada día. Nos gustaría, ¿verdad? Espero. No es posible. Pero podemos seguir el ejemplo de ellos de disfrutar la comunión de los santos. De anhelar estar con nuestros hermanos y hermanas en la fe porque formamos parte del mismo cuerpo. Esta verdad de que somos un solo cuerpo en Cristo, lo que cantamos, lo que leemos en Efesios, es lo que provee la base para la comunión de los santos y el amor unos con los otros. Fíjense, no nos amamos como iglesia porque somos muy similares. Nos amamos a pesar de nuestras diferencias. No nos amamos porque tenemos los mismos antecedentes y la misma educación y los mismos recursos. ¿Por qué no? Nos amamos a pesar del hecho de que somos muy, muy diferentes. Una iglesia local es un milagro. Porque naturalmente, sin Dios, la mayoría de nosotros no serían amigos. ¿Verdad? ¿Verdad? Somos muy diferentes, somos de diferentes niveles sociales, económicos, somos de diferentes culturas, aún en el mismo país.
Naturalmente, sin Dios, no seríamos amigos, todos nosotros. Pero Dios nos ha salvado y nos ha adoptado en una misma familia. Y por la sangre de Cristo que nos lava nuestros pecados, ya somos uno. Uno. Efesios 6:9. Pablo dice que para Dios no hay excepción de personas. Y así debería ser en la iglesia local. No importa si un cristiano es hombre o mujer, adulto o niño, rico o pobre, estadounidense o mexicano. No importa. Somos uno en la familia de Cristo. Somos uno en el cuerpo de Cristo. Podemos y debemos tener la comunión de los santos. Comunión con cada hermano y cada hermana en la iglesia. No porque somos muy similares, sino porque tenemos el mismo Salvador. Por eso la comunión de los santos es esencial. Primero, porque demuestra al mundo que somos muy diferentes. Demuestra al mundo que hemos superado las divisiones que causan tanto problema en el mundo de hoy. Divisiones económicas y sociales, etc. La iglesia local debe superar todo eso. No debemos tener aquí divisiones en cuanto a niveles económicos y sociales y cultura y diferencias. No, somos uno en Cristo. Y también esta comunión de los santos es esencial porque nuestros hermanos y hermanas nos ayudan a crecer. Tu hermano y hermana es una parte, escúchame, esencial a tu santificación. Tú dices, no, solamente Dios. Claro. Pero Dios usa a tu hermano, Dios usa a tu hermana para santificarte. Entonces, ¿qué es una iglesia bíblica? Necesitamos más comunión verdadera de los santos. Necesitamos esforzarnos mucho más en este año para demostrar que tenemos un amor divino y sobrenatural aquí para con todos. No amor solamente para con los hermanos que son como nosotros. No solamente los hermanos que nos caen bien. No solamente aquellos que son exactamente como nosotros, sino amor para con los que son diferentes. Aquellos que son problemáticos. Porque son todos nosotros, la verdad. Amor para con todos, no importa diferencias que tenemos. Enfatizo eso porque, aunque no es la verdad para todos, hay personas en esta iglesia que reclaman ser cristianos, que no disfrutan estar con otros cristianos. Personas que no les gusta tener la comunión de los hermanos en Cristo. Hay personas que se sienten incómodos con algunas personas. Hay personas que intentan pasar el menor tiempo posible en esta iglesia. Fíjense, es una cosa decir que amas la iglesia porque te gusta la predicación y los himnos y etc. Es otra cosa amar la iglesia en verdad, porque la iglesia no es la predicación. La iglesia no es los himnos. La iglesia no es el orden de servicio. La iglesia es la gente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es los hermanos y hermanas con todas sus fallas y dificultades y pecados. ¿Tú amas el culto de la iglesia o amas a la iglesia? ¿Amas el culto de la iglesia o amas a la iglesia? Piensa. Gracias a Dios, la verdad es que en mayor parte esta iglesia ha sido caracterizada por su amor unos con los otros desde el principio. Desde el primer domingo hemos disfrutado de estar juntos, unos con los otros, disfrutando la comunión. Y yo no digo, hermano, que eso ha desaparecido completamente, para nada. Todavía yo veo mucho amor, especialmente cuando hay personas en necesidad. Y yo veo a todos hablando con la persona y dando y marcando por teléfono y llena mi corazón con gozo. A ver a ustedes prácticamente demostrando amor. Pero no todos. Y ese es el problema. En este nuevo año necesitamos hacer algo para demostrar mucho más deseo y más gozo de pasar tiempo con nuestros hermanos y hermanas en esta iglesia local. Obviamente, la prueba de si tú disfrutas la comunión no es si te quedas para la comida después del servicio o no. Okay, eso no es la prueba. Al mismo tiempo, es una buena oportunidad.
Para muchos de ustedes, casi no es posible ver a tus hermanos entre semana por cuestión de distancia o trabajo, y eso es completamente normal. Entonces, ¿por qué no aprovechas la oportunidad los domingos que la iglesia te da? Yo sé que para algunos no es posible porque tiene esposo incrédulo, otros problemas familiares, ok. También sé que no es necesario quedarse cada domingo, por eso estamos cambiando. Lo que a mí me cuesta trabajo es cuando parece que hay personas que no les gusta estar aquí en la comunión con otros. Personas que prefieren salir y estar solos. O prefieren salir y estar con familiares incrédulos porque se sienten más cómodos con ellos. Qué gran problema. El problema es cuando hay personas que se sienten tan incómodos aquí en la iglesia que no quieren quedarse porque hay bebés en Cristo aquí. Porque hay personas con luchas. Porque hay personas con pecados grandes. Tú dices, uy, no puedo, no quiero tratar más con esas personas, adiós. Es más fácil y de más descanso salir, regresar a tu casa y no tener que tratar con los problemas de otros. Esto, hermanos, es mucho más fácil. Pero yo dudo mucho si sea correcto. Por ejemplo, después de predicar, después del servicio, sería muchísimo más fácil para mí regresar a mi casa y estar solo el resto del día, porque estoy honestamente exhausto y agotado después de predicar. Quita todas mis fuerzas. Sería mucho más fácil para mí regresar y estar en mi casa. Pero me quedo. Me quedo con ustedes. ¿Por qué? ¿Porque es más fácil? No. Me quedo para hablar con ustedes, para ayudarles. No es porque soy bueno, es porque soy pastor, no solamente predicador. ¿Entienden la diferencia? Entonces, mi punto es que nosotros, como cristianos, como hijos redimidos por Dios, no siempre hacemos lo que es más fácil para nosotros. No siempre hacemos lo que preferimos hacer. Sino tenemos que amar sacrificialmente. Eso significa dar no solamente de tu dinero, sino también de tu tiempo y de tus fuerzas. Me gustaría ver más personas quedándose, no para los números, sino porque después del servicio es una gran oportunidad para servir, para sacrificar, para ayudar, para tener una iglesia más bíblica en cuanto a la comunión de los santos. Si no puedes por tu situación matrimonial, otra vez entiendo. Si no puedes por problemas de salud, entiendo. Eso no es mi punto. Pero si tú decides no quedarte, porque tienes que regresar a tu casa y preparar todo para el lunes, yo dudo mucho si entiendes la comunión de los santos. Si tú decides no quedarte, porque te cansa escuchar los problemas de todos los demás y quieres estar en silencio en tu casa, no creo que entiendas completamente lo que es estar juntos como iglesia local en la comunión de los santos. Por supuesto, la clave aquí es el deseo. Estoy dando muchas aplicaciones porque no puedo ver el corazón. Pero lo que es importante para mí y lo que es importante para Dios es que ustedes examinan sus propios motivos y deseos. Ya sea llegando o quedando los domingos, los miércoles, cualquier otro día. Después de decir toda la convivencia y todo, mi deseo no es tanto para ver por qué no estabas en este día. Mi deseo es verles a ustedes con el deseo, con el anhelo de pasar más tiempo con tus hermanos, no lo menos tiempo posible. En tercer lugar, vemos la perseverancia del partimiento del pan. Regresando al versículo 42, ellos perseveraron en el partimiento del pan. Y tal vez dices, bueno, parece que se repite, ¿verdad? Eso nada más es comunión de los santos, invitar a una persona a tu casa, tener la comida. Bueno, a veces esta frase sí se usa para referirse solamente a la comida juntos. Eso parece poco probable aquí. ¿Por qué? Porque se diferencia de la comunión. En el versículo 47, creo que se refiere a nada más comer juntos en la casa. Pero aquí en el versículo 42, ya que se diferencia de la comunión, se refiere a la cena del Señor.
Los sacramentos que Dios nos ha dado, que son solamente dos, la Cena del Señor y el bautismo, son partes muy importantes para cada iglesia local. De hecho, históricamente, las tres características de una iglesia verdadera son la fiel predicación de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos y la disciplina. Esas son cosas que nos ayudan no solamente de manera personal e individual, sino también unen la iglesia. La ayuda a la iglesia a entender que son uno en el cuerpo de Cristo. Entonces, no podemos ignorar la Cena del Señor o pensar que es algo no muy importante si queremos una iglesia bíblica. Es una parte esencial. Y tal vez un énfasis aquí se encuentra en entender el culto de la adoración otra vez. ¿Por qué? Porque mientras nosotros podemos aprender de la doctrina de los apóstoles en grupos pequeños en casa, aunque podemos disfrutar la comunión de los santos en muchas diferentes maneras, y aunque nosotros podemos orar juntos en muchas diferentes situaciones, la Cena del Señor y el bautismo son cosas que solamente podemos hacer reunidos como iglesia local. Son cosas que hacemos juntos. Cuando leemos aquí que la iglesia primitiva fue caracterizada por el partimiento del pan, por el participar en la Cena del Señor, nos recuerda que hay partes de la vida cristiana en las cuales una persona no puede participar sin la iglesia local. Y esto hace que la iglesia local y sus cultos sean absolutamente esenciales. Es un poquito de moda. Hoy en día, especialmente en círculos carismáticos, una persona recibe una llamada del Señor para empezar una iglesia, sale de su iglesia local, va a su casa y empieza algo. ¿Qué es eso? Pues no es iglesia. Creo que probablemente todos nosotros sabemos una familia que dice, no tenemos que ir a la iglesia los domingos, nos reunimos en la oración como familia en la casa, eso es suficiente. ¿No? Hay cosas en las cuales no puedes participar como cristiano sin la iglesia local, como la Cena del Señor y el bautismo, por ejemplo. Entonces, no hay excusa para no asistir y comprometerse a una iglesia local. Tú necesitas la iglesia local para tu crecimiento espiritual. Es parte de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y si tú intentas a vivir tu vida cristiana solo, no va a funcionar. Simplemente no va a funcionar. Necesitas la iglesia local. Y también eso debería recordarnos de prepararnos de antemano para la Cena del Señor. Aquí lo hacemos el primer domingo de cada mes. No es sorpresa. Está escrito en el calendario también. ¿Cuántas personas vinieron hoy sin recordar y sin prepararse para la cena? Pues no levanta la mano, pero piensa. Eso no está bien. Eso no está bien. La Cena del Señor es una característica de una iglesia bíblica. Tenemos que prepararnos de antemano para no venir a la iglesia habiendo olvidado esta parte tan importante. Yo no voy a decir más de este tema porque hoy vamos a celebrar la cena. Entonces vamos a experimentar lo que estamos diciendo. En último lugar, número 4, vemos aquí en este versículo la perseverancia en las oraciones. Perseverancia en doctrina, en comunión, en partimiento de pan, que es la Cena del Señor, y finalmente en las oraciones. Y tú dices, bueno, por supuesto, una iglesia necesita orar. Fíjense muy bien aquí que no dice, ellos perseveraban en oración. Ven sus Biblias, no a mí. No dice, ellos perseveraban en oración, ¿verdad? ¿Qué dice? Perseveraban en las oraciones, plural. Y dices, no, eso no importa. Es una palabra inspirada por Dios. Y creo que Dios sabe la diferencia entre singular y plural. Entonces fue escrito a propósito. Para que no solamente pensemos, por supuesto, como cristiano tengo que orar, obvio. Sino como iglesia necesitamos orar juntos. Yo creo que la idea aquí es que esos creyentes en la iglesia primitiva tenían tiempos fijos para orar juntos y no solamente de manera individual. Si vemos el versículo 46 otra vez, dice que ellos se reunían en el templo.
¿Por qué en el templo? ¿Porque todavía estaban ofreciendo sacrificios? Claro que no, pero era un buen lugar para reunirse. Imagínense tantas personas que fueron salvos, necesitaban un lugar para reunirse. Lo hicieron en el templo. En el versículo 1 del capítulo 3 leemos que Pedro y Juan subían juntos al templo, obviamente para estar con sus hermanos, a la hora novena, la hora de la oración. Entonces no sabemos exactamente cómo la iglesia primitiva lo hizo, pero parece obvio que ellos establecieron tiempos fijos de oración para orar juntos como iglesia nueva. Ellos entendían no solamente el poder y la importancia de la oración, sino también entendían la importancia y el poder de la oración unida como cristianos juntos. Por supuesto, esto empieza privadamente. Si tú no oras en privado, no vas a orar en público. Pero hay personas, cristianos, que entienden la importancia de orar en privado con Dios y nunca han aprendido que es clave para la iglesia local reunirse para orar juntos. Es clave. Es fundamental. Tenemos que perseverar en las oraciones. Tenemos que orar juntos. Si queremos una iglesia bíblica en verdad, como la iglesia en Hechos 2, necesitamos entender la importancia de orar juntos. Lo hacemos los domingos. Necesitamos entender la importancia del tiempo de oración que tenemos cada domingo. Tenemos tiempo antes del culto, durante el culto. El servicio mismo empieza a las 12:30, ¿verdad? Pero cada cristiano que asiste a esta iglesia de manera consistente debería formar el hábito de estar aquí para las 12:15, sentado para orar juntos. Obviamente, como ya vimos, es mejor venir primero para la escuela dominical y así vas a estar aquí a tiempo para el culto. Pero si por cualquier razón, emergencia, no puedes venir para la clase y vienes solamente para el culto, ¿por qué vienes a las 12:20? ¿Por qué vienes a las 12:25? ¿Por qué vienes a las 12:30? ¿Por qué? Si quieres una iglesia bíblica, más bíblica este año, deja de menospreciar la oración juntos como iglesia. No hay excusa. También podemos pensar en los miércoles. Y todos dicen, oh. Este culto que tenemos cada semana, obviamente, si ante Dios puedes decir que simplemente es imposible por cuestiones de trabajo o salud, ora en tu casa, ora en el transporte al mismo tiempo con nosotros. ¿Okay? Yo entiendo que significa vivir en el DF. Pero para los demás, aunque a veces es difícil, aunque a veces requiere esfuerzo y trabajo, es parte de tener una iglesia bíblica, orar juntos. Yo no espero tener los miércoles todas las 60 personas que vienen los domingos. Entiendo que no es posible. Pero tampoco espero 8 o 10. Es triste. Es muy triste. Creo que hay un equilibrio aquí, ¿verdad? Necesitamos que aquellos que pueden venir para la oración lo hagan. Yo no creo que sea fácil para nadie, ni a mí, y yo vivo lo más cerca. No es fácil para mí venir aquí los miércoles en la noche. Yo estoy también cansado. Pero tenemos que a veces sacrificar. Sacrificar nuestro tiempo y sacrificar nuestras fuerzas. O aún, si tú no puedes cada semana, pero con algo de esfuerzo puedes 2 veces al mes o 1 vez al mes, hazlo. ¿Es importante para ti o no estar con tus hermanos orando? Y cuando absolutamente no puedes, asegúrate que oras con nosotros y no solamente escribes en el grupo de WhatsApp que vas a hacerlo. ¿Sí? Hazlo con tu familia si no puedes venir. Hazlo con alguien que vive cerca. O por lo menos marca a alguien entre semana y ora con él o ella. Esto nos falta, hermanos. Este año 2016, para este 5º año de su iglesia, necesitamos entender mejor la importancia de perseverar en oración como iglesia. Nos falta. Tenemos este problema. Yo entiendo que muchos aquí han pasado por cosas terribles en este año y ha sido muy difícil, entiendo.
Pero bueno, es un nuevo año. Buen inicio. Lo que necesitas es formar otra vez el hábito. Tienes que dejar de decir que vas a regresar y simplemente hacerlo. ¿Qué es una iglesia bíblica? Tenemos que orar y orar juntos. Entonces, ¿qué es la respuesta a la primera pregunta que hice? ¿Tenemos una iglesia bíblica? Yo creo que sí. Pero más importantemente, en este nuevo año necesitamos esforzarnos a tener una iglesia mucho más bíblica. Lo bueno es que no tenemos que adivinar cómo hacerlo. Si queremos una iglesia más bíblica, necesitamos perseverar en la doctrina, en la comunión, en los sacramentos y en las oraciones. ¿Tú quieres que esta iglesia sea más bíblica y más fuerte y más santa en este nuevo año? ¿Sí? Ya sabes qué hacer. Hazlo. Es tiempo de dejar de hablar, de hacer esas cosas y simplemente hacerlas. Hermanos y hermanas, tenemos el conocimiento. Después de este mensaje, no debe ser ninguna duda de lo que necesitamos hacer. Ya tenemos que hacerlo. Ya necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Vamos a perseverar, vamos a cambiar, vamos a regresar a nuestro primer amor, a arreglar nuestras prioridades en este nuevo año para que perseveremos en doctrina, en la comunión, en los sacramentos y en las oraciones. Que Dios nos fortalezca con su Espíritu y con su palabra para que podamos obedecerle en esta manera. Vamos a orar. Nuestro Padre, ya hemos recibido tu palabra. Ya sabemos qué hacer. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a dejar atrás todas las excusas que a través de este mensaje han surgido en nuestras mentes. Señor, algunos todavía no entienden. Tal vez porque no son cristianos y necesitan ser salvos. O tal vez porque son muy resistentes a la posibilidad de que no han estado bien. Solamente tú puedes quebrantar sus corazones. Te pedimos que tú lo hagas hoy, en esta semana, para que no sigan con tantas excusas y justificaciones por las cuales no participan y no obedecen esos principios tan claros. También te pedimos que tú ayudes a aquellos que en verdad están luchando, y esos son la mayoría, lo creo. Están luchando, ya quieren. Señor, ayúdalos a hacerlo. Y Señor, para aquellos que por circunstancias que tú has permitido, en sus familias o en sus cuerpos, no pueden venir tanto como quieran. También te pedimos por ellos. Que no permitas que desanimen tanto. Que entiendan que solamente están pasando por lo que tú estás permitiendo. Señor, ayúdanos como iglesia local a cambiar, a obedecer, a ponerte en primer lugar ante cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Convéncenos, cámbianos, fortalécenos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.